Hola a todos, qué bueno volvernos a ver otra vez aquí, qué bueno volver a tratar nuevos temas, un tema nuevo con respecto al servicio, a nuestro propósito de crecer en el servicio. Hoy vamos a ver una segunda de las partes que nos permiten crecer en el servicio. Vamos a ver esa parte donde empezamos a cimentar toda nuestra cultura, nuestro propio diseño de proyecto de servicio. Se llama precisamente el proyecto de vida, ¿sí? Es vivir con un propósito. Vivir con un propósito, ¿qué significa? Empecemos a mirar los temas que analizamos dentro de este punto. Es muy importante mirar entonces que, primero que todo, tenemos que evaluar el verdadero valor del tiempo. El verdadero valor del tiempo se da entonces porque el ser humano, en su desarrollo histórico, realmente logra la plenitud no en un momento. La plenitud es un proceso que se construye con la vida, con el tiempo. A ver, es que es interesante ver, por ejemplo, porque en algunas sociedades, en algunas culturas, en casi todas las culturas, lastimosamente no mucho en las nuestras occidentales, los mayores, los viejos, son las personas a las que más consejos se les pide, a las que más valor de, de pensamiento y de madurez se les otorga. ¿Y es por qué? Porque son personas que a lo largo de su vida, a las buenas o a las malas, con golpes o sin golpes, han tenido que construir su proyecto de vida, han tenido que crear y valorar el tiempo en términos de su proyecto de vida. Y bien, sigamos entonces y miremos que un proyecto le otorga sentido realmente a vivir. Es que vivir sin proyecto es muy difícil, créanme, ¿no? Es real, es real. Vivir sin proyecto no tiene, es vivir sin sentido, ¿no? Otorgamos sentido a la vida cuando tenemos realmente un proyecto. Sí, eso es cierto. Eso es innegable y ahora entonces miremos cómo en realidad es como valorar el tiempo de vida útil que tenemos en el transcurso de nuestros años para construir a lo largo del tiempo ese proyecto de vida que nos dará realmente la satisfacción personal de haber crecido y crecido para servir. Miremos entonces qué va a pasar con quienes no realmente tienen un proyecto de vida. Hablamos entonces de lo que yo llamo la pena ajena, o sea, es como ese dolor que nos da a todos de ver a veces, en muchas ocasiones, como no sé, será la tontería, o yo no sé, la baja estima que se tiene mucha gente, ¿sí? Porque realmente es gente que no tiene un proyecto de vida. Me preocupa mucho en muchos casos ver, por ejemplo, proyectos o planes o propuestas de televisión, especialmente de televisión, donde lo que más se exalta es lo que menos vale, seamos realistas, ¿sí? Entonces, no, por favor, oh, la vida hermosa, ¿sí? Unas cejas preciosas y esa es la vida entera de una persona, ¿sí? Eso es complicado, es complicado. Entonces ahí es donde miramos, por ejemplo, que la falta absoluta de conciencia de las propias debilidades es la que realmente genera esa ausencia de proyecto de vida. Y es donde nosotros sentimos esa pena, donde nosotros nos golpea fuerte ver esas personas que no tienen conciencia de sus propias debilidades. Entonces, ¿qué pasa? Uno quisiera como intervenir en su vida, como bueno, quiero moldearte, pero realmente no es posible. Son personas que no tienen una conciencia muy clara de lo que está pasando en torno a sí mismos y obviamente intervenir no es real, no es funcional. Miremos esto. Sin proyecto la gente se aferra a banalidades, a cosas que no tienen importancia. Es lo que le pasa en muchos casos a muchas personas que se vuelven
a veces demasiado importantes por nada. Importantes por nada importante. ¿Sí? Logran ganar espacios en medios de comunicación especialmente, logran ganar espacios a partir de cosas muy banales. ¿Sí? Lastimosamente, muchos de ellos terminan unas vidas de soledad, no sé, de vacío completo. Es gente que cuando uno analiza su vida, le duele. Hay grandes artistas, hay grandes empresarios, hay grandes personas que han marcado su nombre en la historia, pero no exactamente por ser modelos ni ejemplos. No cabe en esta conferencia, en esta charla, pues hablar de personas particulares, porque sería inapropiado, pero bueno, realmente cuando sentimos esos nombres por ahí sonando, nos da pena ajena. Y entonces es ahí donde uno ve que esas personas a veces incluso alcanzan a tener unos dinerales, unas cantidades de dinero impresionantes en sus arcas, pero no se llenan. No son personas que están llenas de sí mismas, no son personas felices, son personas con muchos conflictos emocionales, personales, ¿sí? Personas de 7 y 8 matrimonios, que bueno, yo no voy a culpar al que tiene 7 o 8 matrimonios, bueno, al fin y al cabo alcanzó a ser de alguna manera de buenas en la vida, porque sostener 7 familias no es nada sencillo, pero seamos claros que eso es un síntoma de inestabilidad muy alto, muy complejo, que significa que nada ha podido llenar a esa persona. Entonces entremos ahí en otro punto, en otro tema. Vamos a hablar del valor de la existencia. Ahí es donde empecemos a pensar en esto. A ver, valoremos nuestra propia existencia, ¿sí? Realmente nuestra existencia tiene un verdadero valor cuando tiene una buena meta, cuando tiene un fin, cuando está hecha para algo importante. Cuando no está hecha para algo verdaderamente valioso para nosotros, esa existencia pierde su sentido. A ver, y quiero analizar un poquito ese tema de lo que es el valor como tal de las cosas. No quiere decir que tenga que ser alguien importante. No quiere decir que tenga que tener un gran triunfo histórico y que aparezca en los medios y que puso su mano en las baldosas de Hollywood. No es eso básicamente. Porque habrá quien sea simplemente feliz, realizado, lleno de sí mismo y ha otorgado valor a su existencia solamente por ser una verdadera mamá, una verdadera ama de casa, un verdadero papá, un verdadero personaje, un tipo que trabajó toda una vida juicioso y bueno y logró un estado de vida calmado, ¿sí? Alguien que quiso vivir, no sé, en el campo y que quiso vivir bien en el campo y quiso vivir feliz. Qué lindo eso es bellísimo. O sea, es cada uno lograr su propio valor de su existencia. Yo quiero ser un gran pianista, yo quiero ser un gran diseñador, yo quiero ser simplemente una persona que sea feliz manejando su automóvil. Perfectamente, ¿sí? Eso es lo bonito de darle valor a la existencia, ¿sí? Y es que la vida está creada para darle precisamente una misión a estar en el mundo. No podemos estar en el mundo sin tener una misión realmente. O sea, casi que cuestiónate tú mismo, cuestiónese usted, bueno, ¿usted a qué vino? ¿A qué vino al mundo? Dígase a sí mismo, a ver, ¿a qué vino al mundo? Cuestiónese. Eso es todo lo que tiene que hacer, es demasiado simple, ¿sí? Y entonces es cuando cada uno empieza a buscar y a darle dirección a ese proyecto de vida. Cada uno hoy de nosotros va a buscar un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida que va a buscar y va a encontrar es realmente el que le da valor a su existencia. Miremos, es un ejercicio plenamente consciente, ¿sí? No es a mí se me apareció en la vida una historia, no.
es crear tu propia historia. Es un poco lo que hacen los grandes deportistas. O sea, ningún deportista grande en la historia se le apareció el título de campeón. Ninguno, ninguno. Cada uno tuvo que entrenar muy duro. Cada uno tuvo que hacer sus cosas muy bien hechas para llegar a ser el gran campeón. Un gran músico también. Cada uno tuvo que aprender a tocar su violín, aprender a tocar su piano, aprender a cantar hermoso para poder llegar a ser reconocido como el gran cantante, como el gran artista, a pintar muy bien, a plasmar cosas maravillosas. ¿Sí? Ahora bien, dentro del valor de la existencia, entendamos que es como iniciar la vida, la vía de la propia realización. A ver, ¿qué es lo que me hace precisamente feliz a mí? ¿Cuál es ese proyecto de vida que yo tengo que diseñar para que mi existencia tenga un valor auténtico, un valor verdadero? ¿Sí? Y ahí es donde empezamos en un nuevo tema que se llama ¿qué es el proyecto de vida? Hablemos del proyecto de vida. Entonces, ahora sí, ya tuvimos unas premisas importantes en el tema y entremos a lo que es realmente el proyecto de vida. El proyecto de vida es esa manera que tenemos de llegar al fondo de la propia madurez personal. ¿Sí? Es como exaltar, llevar a su culmen el espíritu de cada uno de nosotros. Encontramos en esas personas de las que hablábamos ahorita hace un rato, esas personas mayores, esas personas que son como el anciano que da consejos en el lugar. Encontramos que hay un profundo estado de paz. Inspiran esa sensación de paz, de tranquilidad. ¿Y por qué inspiran esa tranquilidad, esa paz? Precisamente por eso, porque en definitiva ellos ya han logrado esa madurez personal, han logrado elaborar su proyecto de vida y tienen ahora en este momento una madurez no solo emocional, son calmados, ¿sí?, sino también una madurez espiritual. Sus consejos son verdaderamente valiosos para todos nosotros. Miremos entonces que en el proyecto de vida la práctica es la directriz que vamos a tener que seguir, ¿sí? Es muy valioso y de esto sí hay que ser realistas. Nosotros no fácilmente aprendemos de las experiencias de los demás, pero la clave es justamente esa: aprender de las experiencias de los demás. Volvamos al tema del anciano. El anciano vivió sus experiencias y te cuenta lo que debes hacer. Lo que pasa es que nosotros, en nuestra cultura occidental, parece ser que como estamos tan encerrados en el tema productivo, en producir, el que no produce no sirve, el que no produce no es rentable, entonces el que produce no funciona. Resulta que el anciano parece ser que no produce financieramente, pero el anciano produce mucho espiritual, emocional y experiencialmente, ¿sí? Ahora bien, entonces, la idea es esa: mientras mantengamos el propósito de estar buscando la plenitud personal, mientras mantengamos ese propósito, nosotros no vamos a tener pérdida en lo que es el direccionamiento de buscar nuestro proyecto de vida, de realizar nuestro proyecto de vida. Hay que mantener firme el propósito, eso es fundamental, y entonces ahí es donde empezamos a mirar qué es lo que nos condiciona. ¿Qué es lo que nos condiciona en este tema? Nos condiciona porque, a ver, lo que pasa es que a veces nosotros somos como esa máquina que no para de tener pensamientos, análisis, ¿sí?, conclusiones. Nosotros queremos tener propósitos diferentes todos los días, de acuerdo con el estado del tiempo, casi. O sea, de acuerdo con lo que está pasando, vamos teniendo propósitos. Y ahí es donde de pronto un poquito necesitamos que ese condicionamiento no nos aporree tan duro. Necesitamos que de alguna manera nosotros podamos controlar todo ese proceso, ¿sí? Es que depende ya ahora entonces de nuestra propia escala de valores lo que nosotros podamos hacer. Vamos a tener
unas metas, unos intereses y una escala de valores que es la que de alguna manera nos va a poder decir, mire, realmente su proyecto de vida va por este camino. Y eso es lo que hace de pronto cualquier tipo joven que se sienta y descubre, caramba, es que la música es todo para mí. ¿Por qué tengo que estudiar cualquier ingeniería o derecho o cualquier... si la música es maravillosa? Acaba de encontrar que en su escala de valores lo más importante es la música, entonces su proyecto de vida tiene que ir por ahí, ¿sí? Es un proyecto de vida que nos permite entonces desarrollarlo en torno a nuestras posibilidades y nuestros deseos. Ahora bien, es mantenerse también en esa dinámica constante de evaluarse, de revisarse a sí mismo, ¿sí? De mejorar el pensamiento, de cada vez decir, mi proyecto de vida se tiene que ir puliendo en torno a este tema, a esto que yo llevo, nunca perder el direccionamiento, ¿sí? Más que todo mantenernos en ese tema de darle mucha calidad y mucha continuidad al proyecto, ¿sí? Darle mucha calidad y mucha continuidad al proyecto, eso es importantísimo. Bien, miremos, ¿qué pasa cuando tenemos nuestra mente ocupada en qué? ¿En qué vamos a ocupar nuestra mente? ¿Sí? Si tenemos nuestra mente ocupada en ideas enaltecedoras, en proyecto de vida, en cosas maravillosas para crecer, no va a surgir el desánimo fácilmente. Vamos a poder seguir adelante, vamos a poder seguir dándole fuerza a esto. Entonces ahí es donde necesitamos el propósito y la coherencia. Vamos a juntar esas dos, lo que yo quiero hacer y lo que realmente vale la pena, de acuerdo con mis valores y mis principios, hacer, ¿sí? Es nuestro estado de ánimo el que en muchos casos muestra realmente qué es lo que nosotros tenemos adentro. No hay una gran equivocación en quien dijo alguna vez que por tu boca sale lo que hay en tu corazón. Y eso es real, eso es absolutamente real. Por tu boca sale lo que hay en tu corazón, ¿sí? Entonces es donde nosotros tenemos que mantener el ánimo y evidenciar que dentro de nosotros hay algo que realmente es valioso. Miremos que es realmente, otra vez lo que decíamos, una expresión de nuestra escala de valores. Eso se llama coherencia. Cuando nuestra escala de valores expresa lo que hay en nuestro comportamiento, en nuestro pensamiento y en nuestro proyecto de vida, ¿sí? Se realiza con habilidades, con oportunidades, ¿sí? Es ahí fundamental analizar el tema de la oportunidad, de saber cómo puedo hacerlo yo, hasta dónde puedo hacerlo yo, ¿sí? Y nunca, estar siempre muy atentos para nunca perder las oportunidades que la vida te va dando para mejorar, para crecer, para prepararte para ser un buen servidor, un gran servidor, ¿sí? Aprovechar entonces todo lo que tenemos construido en nuestro corazón, en nuestra mente, que se llama escala de valores, ¿sí? Para darle coherencia a ese propósito y escala de valores en todos los aspectos. O sea, nosotros no podemos ser maravillosos en lo familiar y ser mediocres en lo laboral. O no podemos ser maravillosos en lo laboral y ser mediocres en lo social. El propósito del servicio, crecer en el servicio, precisamente está basado en eso. Y que somos buenos servidores a todos los niveles. O sea, somos buenos servidores en casa, en el trabajo, con los amigos, con los compañeros, en la calle, con la gente. Tenemos siempre una visión muy, muy, muy social de lo que es el entorno, ¿sí? Vámonos entonces ahora a lo que es el propósito de servicio. ¿A qué nos lleva el propósito del proyecto? Nuestro proyecto, ¿a qué nos debe llevar? Primero que todo, obviamente, nuestro proyecto nos lleva a construir verdaderos propósitos, a construir verdaderos elementos mediante los cuales nosotros vamos a direccionar nuestras cosas, ¿sí? Ahora, hemos diseñado el propósito, ahora mantengámoslo siempre arriba,
nos mantenemos siempre en la sintonía de nuestro proyecto de vida, ¿sí? Porque vamos a concebirlo de tal modo que le puedan dar sentido a cada una de las actitudes que cotidianamente realizamos o tenemos o vivimos o experimentamos. Es que es ahí donde cada uno de nosotros puede realmente darle verdadero valor a las cosas más pequeñas, a las cosas que cada uno hacemos todos los días. ¿Sí? Miren qué lindo es un proyecto de vida. En otra charla lo decíamos, el proyecto de vida, lo que es una mamá. Una mamá que se sienta a hacer la tarea con su hijo. Una mamá que se sienta a coser la ropa o a planchar la ropa del día. Una mamá que hace con mucho amor la comida del día. Es algo muy cotidiano, pero ese elemento cotidiano, bien hecho todos los días, le está dando sentido a su proyecto de vida, le está dando coherencia, la lleva a hacer cosas grandes, ¿sí? Ahí es donde se le entrega un valor agregado importante a tu propia existencia. Tu propia existencia tiene sentido en la medida en que desarrolla o se enfoca hacia el desarrollo de un proyecto de vida, pero un proyecto de vida, decíamos, enaltecedor, cargado de valores y obviamente direccionado a una actitud de servicio muy completa. Vámonos entonces ahí para decir entonces que con esto simplemente no vamos a pasar desapercibidos por la historia, no vamos a pasar desapercibidos por el mundo. Es que no vamos a dejar, o vamos a dejar, perdón, de ser ese tipo de persona que solo recibió toda su vida y nunca dio. Es duro que eso pase, ¿sí? Por el contrario, incluso es muy enaltecedor ser esa persona que siempre dio, siempre dio. Y bueno, cuando recibe, qué rico, le dio la oportunidad a los demás de que le dieran, eso es grande, eso es muy grande, ¿sí? Pero siempre estuvo centrado en dar, y el proyecto de vida es dar. Así, miramos cómo esas personas que de pronto han dedicado su vida solamente a recibir y no dar, lo único que hacen es calmar la conciencia, Incluso son el tipo de persona que muchas veces, caramba, qué triste, pero en sus actitudes personales y permanentes tienen una disculpa perfecta para no haber hecho algo bien hecho, ¿sí? Siempre hay otro, como decíamos en la charla anterior, siempre hay otro que tiene la culpa. Es muy fácil, siempre hay otro que tiene la culpa. En este caso hay que ser muy claros en el hecho de que, miren, no basta con calmar la conciencia, no basta con buscar culpables, basta con tener la actitud permanente de crecer, de mejorar. Y ahí es donde entramos a pensar, a ver, ¿qué es lo que siempre vamos a tener en cuenta en este tema? ¿Sí? No pierdan nunca su clarísima conciencia de lo que quiere lograr, a dónde quiere llegar. Esa conciencia no se puede perder. ¿A dónde desea llegar? ¿Qué es lo que él quiere y qué es lo que busca cada uno de nosotros con todo este ejercicio? ¿Qué cosas debo hacer para lograrlo? ¿Sí? Ya sabemos a dónde voy, entonces ahora, ¿cómo voy? ¿Cómo hago para llegar allá? ¿Sí? Y bien, entonces, ¿cuáles son las actitudes que yo debo asumir para llegar allá? Recuerden que el perfeccionamiento que se logra con toda una vida de esfuerzo, de trabajo, el perfeccionamiento en definitiva es la suma de actitudes diarias, cotidianas, actitudes que yo debo asumir ante todos y cada una de las situaciones que voy viviendo todo el tiempo, ¿sí? Entonces, ahí es donde tomamos como una de las actitudes más valiosas el aprender a desaprender, ¿sí? Ese tema lo vamos a tocar en otra conferencia ya con más amplitud, pero por ahora pensemos en que hay una cantidad de cosas que son dañinas, que distraen mi atención del objetivo
Y esas cosas que distraen mi atención del objetivo, debo eliminarlas para poder que pueda yo seguir en mi camino directamente. Es desaprender las mañas viejas para aprender cosas nuevas. Ahora bien, entonces viene el verdadero peso de las metas que yo establezco, ¿sí? Si yo establezco metas pequeñas, metas tontas, las voy a lograr, pero no voy a madurar, no voy a crecer. Pero si yo establezco metas enaltecedoras, metas importantes, metas esforzadas, obviamente voy a lograr metas que me van a dar escalones más altos en mi crecimiento personal, en mi madurez, en mi realización personal. Vámonos a otro punto importante. Ahora vamos a mantener el propósito. Es ese esfuerzo de no bajar la guardia, ¿sí? Aún en contra de la comodidad, sí, es que es muy bueno hacer lo que es bueno hacer, sí, pero a veces es difícil hacer las cosas que nos sacan de la comodidad diaria, que nos sacan del referente, ¿sí? Entonces hay que salirse del sofá y sentarse en una silla. Hay que darle fuerza a las cosas que nos dificultan para poderlas mejorar, para poderlas madurar, ¿sí? Eliminemos de nuestra vida el tema de las justificaciones. Eso sí que es importante, créanme, es lo más importante. En la medida en que nosotros nos justificamos, nosotros estamos perdiendo calidad de esfuerzo, calidad de proyecto. Es muy fácil justificarse porque es que de alguna manera justificarse es eso, es volver a buscar quién tiene la culpa que no sea yo. Así de simple. Entonces es el momento de eliminemos de nuestra mente, de nuestro comportamiento, las justificaciones. Aprendamos a decir sí, qué pena, perdona, me equivoqué, todo eso. Aprendamos a sentir que a veces nos equivocamos. Uno a veces, muchas veces. Pero maduramos en la medida en que aprendemos de esas equivocaciones. Es que hay que ponerle a esto entonces, en ese sentido, miren, aprender a reconocer la equivocación, pero con estilo de ganadores. ¿Sí? O sea, con ganas de seguir adelante. Me equivoqué y tengo que volverlo a hacer mejor. Como el deportista que dice, no logré saltar la cantidad de centímetros que tenía que llegar hasta esta línea, pero voy a devolverme y voy a volver a saltar y voy a prepararme y voy a hacer ejercicio y voy a llegar hasta que logre llegar a esa línea, a saltar esa cantidad de ejercicio. ¿Y eso qué es? Espíritu de ganador. Está buscando su meta y la busca incesantemente y sabe que se tiene que mejorar para lograr su meta. Eso es espíritu de ganador. Siempre constantes, siempre, nunca bajar la guardia de la constancia. Eso es la clave más importante de todo este ejercicio, ¿sí? Yo lo asimilo un poco como el barco que sabe que tiene que ir de un puerto a otro. Ese barco siempre seguirá el rumbo, aunque sabe que en muchos casos hay olas, hay vientos, hay corrientes, hay muchos fenómenos que quieren desviarlo de su rumbo. Él se va ajustando todo el tiempo se va ajustando hasta llegar al otro puerto, ¿sí? Si se deja llevar por todos los elementos que en el exterior lo empujan hacia los lados, simplemente va a llegar a otro puerto o no va a llegar a ningún puerto, ¿sí? Vamos a ver, empecemos con este nuevo tema entonces aquí dentro de nuestro propósito de tener un proyecto de vida. Es crear un proceso lógico. A ver, ¿cómo es crear un proceso lógico? Es decir, ¿cómo construyo paso a paso eso que quiero lograr? ¿Sí? A mí me preocupa a veces porque parece ser que, bueno, nuestro aspiracional occidental es muy lindo, muy grande y está basado en muchos modelos que han sido triunfadores, pero casi siempre cuando a alguien le decimos, ¿usted qué quiere ser dentro de 10 años? Yo no sé para qué hacen esa pregunta, bueno, cosa tan tremenda. Sí, porque es que en 10 años pasan cuántas pandemias, no sé, que pueden pasar muchas cosas, créanme.
Y digo, oh, no, yo quiero ser un gran, no sé qué, un gran abogado, un gran diseñador. No tiene que ser un gran, tiene que ser un tipo feliz, tiene que ser una persona feliz, realizada, que ha hecho las cosas más espectaculares para su propio crecimiento personal, en su desempeño profesional, en su desempeño laboral, en su desempeño familiar, ¿sí? Para mí, por ejemplo, ¿sí? Una, una mamá no es el tipo que va a salir, no es el personaje que sale en todos los periódicos, no es, sin embargo es una gran mamá. Pregúntenle a los hijos si es una gran mamá, ¿sí? Y ella está feliz en lo que está haciendo. Entonces, ¿cuál es el valor real de toda esta situación, de ese proyecto de vida de esa señora, de esa persona? Su propia felicidad, su propia realización, ¿sí? Entonces es donde es cuestión de, con simpleza, darle un proceso lógico a saber cuáles son las consecuencias de mis actos, cuáles son los antecedentes que debo tener en cuenta, ¿sí? ¿Cuál es el tiempo? Cada acción tiene un tiempo, cada acción tiene unas repercusiones en el tiempo, cada acción tiene unos antecedentes que la marcan, cada acción tiene una marca propia, ¿sí? Entonces, crear un proceso lógico es la diferencia entre las palabras y los hechos, ¿sí? Y por eso les decía, ahorita, miren, a veces uno dice palabras muy grandes, no, yo quiero ser, sí, yo quiero ser lo máximo, pues, yo quiero ser el planeta más grande del sistema solar, sí, 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 sí. Pero ¿cuáles son sus hechos? ¿Qué está haciendo para ser el planeta más grande del sistema solar? ¿Sí? Eso es lo importante. Miremos, es que soñar es solo el principio de todo este proyecto, ¿sí? Rico soñar, maravilloso soñar. Yo sueño, a mí me encanta soñar, ¿sí? Pero hay que ser realistas, ¿sí? La clave consiste no solo en soñar, sino en desarrollar esa ruta crítica mediante la cual vamos a lograr el sueño, ¿sí? Eso es fundamental, desarrollar una ruta para llegar a lograr el sueño. Es visualizarse la meta, pero trabajar para lograrla. Por eso yo digo que visualizar la meta es parcialmente válido, no totalmente válido, porque una cosa es el sueño y otra cosa es realizar el sueño, ¿sí? Ahí vemos entonces algo que yo trabajo mucho y es, miren, créanme, el mundo no es de los soñadores, no. El mundo es de los que son capaces de realizar los sueños, ¿sí? El mundo es de los transformadores, de los que tienen la habilidad, la capacidad, el esfuerzo, la gallardía, la fuerza de realizar esos sueños, ¿sí? Que no se quedan en las fantasías. Ahora bien, miremos cómo programamos nuestro proyecto de vida. No es necesario, y entremos en esto que es muy claro, no es necesario empezar a escribir, bueno, a alguien le funciona, está bien, lo respeto y me parece que es bueno, pero no es rigurosamente necesario escribir mi proyecto de vida, ¿sí? Simplemente es saber cuál es mi propósito y sostenerlo en el tiempo, en mi propia historia, a lo largo de toda mi existencia, ¿sí? Porque ese es el que le va a dar valor a unas actitudes que terminan siendo las que van a llevarme hacia allá, son las actitudes las que muestran, son las expresiones del interior, de mis pensamientos, ¿sí? Y la suma de esas actitudes permanentes son las que van construyendo grano a grano esta gran piedra de nuestro proyecto de vida, ¿sí? Obviamente, asumiendo que hay veces donde es más difícil, tenemos ocasiones donde es más complicado, ¿sí? Asumimos las dificultades, asumimos esos retos para superar las dificultades, pero eso sí, siempre manteniendo las expectativas, maravillosas expectativas,
mucha fuerza, mucho propósito, mucha continuidad y mucho apegamiento a los valores, a los grandes valores básicos de cada uno. Porque miren, eso es real, o sea, pasa todo el tiempo. Nosotros, aún sin querer, actuamos como pensamos. Se actúa como se piensa. ¿Sí? Entonces ahora, si vamos a pensar en orden de lograr un proyecto de vida que tiene valor, que tiene gran valor, entonces lo vamos a tener que asumir con tranquilidad, pero con mucha fuerza, con valentía. Y hay una cosa que es muy importante, créanme, eso se refleja en el lenguaje de cada uno. Desde el lenguaje ya se empieza a reflejar cuál es tu actitud de vida. Uno se encuentra, por ejemplo, a mí en la universidad me ha pasado mucho, en mis cátedras, que caramba, se encuentra uno con estudiantes que lastimosamente tienen muchos problemas y obviamente esos problemas se ven reflejados en su lenguaje, ¿sí? A veces incluso alcanzan a ser inconformes sociales. ¿Y por qué es esa inconformidad social? Porque realmente no se han ubicado dentro del espacio y no han logrado desarrollar, no tienen en su mente un proyecto de vida. Entonces terminan haciendo cualquier cosa, reaccionando a lo que pasa, sin pensar en lo que pasa, reaccionando a lo que pasa, y sufren, créanme. Ponen toda su energía para sufrir mucho. Miremos entonces esto que es bien importante. A ver, vamos en adelante entonces a pensar en grande, pero actuar en pequeño. ¿Sí? ¿Qué significa pensar en grande y actuar en pequeño? Significa entonces empezar a medir las consecuencias de cada cosa puntual que yo voy realizando en mi vida. ¿Sí? Vamos a ver que tenemos que evaluar permanentemente nuestras actitudes. ¿Sí? Cada cosa, cada respuesta que yo le doy a una persona que está a mi lado, cada cosa que yo digo, cada cosa que yo hago. ¿Sí? Y no me tiene que estar viendo nadie, solo me veo yo a mí mismo. ¿Sí? Es una cosa muy linda, o sea, yo pienso que las grandes cosas que lo retan a uno son precisamente esas, las que lo retan a uno mismo. ¿Sí? En lo personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar el golf. ¿Por qué? Porque es que es un reto a mí mismo. Yo quiero mejorar mi propio puntaje. A mí no me interesa el puntaje de los demás. Los demás son compañeros de juego, pero no es una competencia como tal. Claro, sí, las hay competencias, pero no es una competencia como tal. Cada uno, cuando se pone a jugar, quiere mejorar su propio puntaje, quiere mejorar la calidad de su propio trabajo, y así es en esto de crecer, en el servicio, de crear proyecto de vida. El proyecto de vida te permite es retarte a ti mismo, evaluar permanentemente tus actitudes, ¿sí? Pero siempre pensando en los demás, en el bien de los demás, en que mis actitudes sean positivas, aportantes a los demás. No tiene mucho sentido que las actitudes no sean realmente valoradas o valorables por los demás. Y no es que yo las haga para los demás, los hago por los demás, por beneficio de los demás. No porque los demás me quieran exaltar, no, porque es lo que yo tengo que hacer en mi proyecto de vida. Yo tengo que actuar ahí entonces con cordura, con mesura, ¿sí? Tengo que ser muy claro, muy cuidadoso, llevar lenta, pausada y delicadamente todas mis actitudes, siempre pensando que estoy en el proyecto grande, pero que lo construyo desde lo pequeño, ¿sí? Y miremos, a ver, hablemos un poquito, separémonos y empecemos a pensar en grande. Pensar en grande es establecer objetivos importantes, pero obviamente objetivos importantes que se puedan conseguir con los recursos que ahora tienes. Y en la medida en que tus recursos se mejoran, maduran, pues obviamente tienes mejores objetivos, mejores recursos, a tu alcance, y vas a poder
obviamente lograr objetivos cada vez más importantes, ¿sí? Es como abrirse espacios a lo largo del tiempo, o sea, yo creo un objetivo, logro recursos, aumento mis recursos, entonces aumento mi objetivo y mejoro mi objetivo para lograr el desarrollo de mi proyecto vital, ¿sí? Eh, siempre, 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 sin perder el objetivo, sin perder la mira a lo que realmente deseamos alcanzar, ¿sí? Eso es lo más importante de todo, ¿sí? Ahora bien, decíamos, pensar en grande entonces es muy diferente, según esto, a soñar con utopías. No vamos a soñar con utopías, no tenemos que hacer eso, necesitamos simplemente, yo diría, ¿cuál es el proyecto de vida más grande que cada uno de nosotros tiene? Ser feliz. Así de simple, ser feliz. Que yo soy feliz jugando fútbol. Bueno, vamos a ser el buen jugador de fútbol. No diga, soy el más grande jugador de fútbol. Es que no, el objetivo no es ser el más grande, es el sentir que yo soy, dentro de mi expectativa, el mejor. Que soy capaz de hacerlo lo mejor que puedo en cada uno de los desempeños de mi vida. Si el uno quiere ser futbolista, el otro quiere ser violinista o el otro quiere ser conferencista. Bueno, vámonos entonces a lo que es actuar en pequeño. Actuar en pequeño, ¿qué es? Miren, actuar en pequeño es esa habilidad que tenemos que desarrollar cada uno personalmente, individualmente, para aprender a construir desde la base los grandes proyectos, ¿sí? Es hacer paso a paso las cosas de la vida. Casi que al contrario de lo que podría ser ganarse la gran lotería, vamos a crear la fortuna. Vamos a hacer pequeñas economías, vamos a mejorar cada vez nuestro producto, nuestra oferta y seguir economizando para seguir creciendo y hacer cada vez un producto más grande, más espectacular y tener cualquier día esa fortuna que queríamos tener, ¿sí? Es paso a paso, ¿sí? Entendamos que los grandes objetivos no se alcanzan solos. Los grandes objetivos los tenemos que alcanzar nosotros y nadie los va a alcanzar por nosotros. No falta el que sea tan de buenas, que tenga tanta suerte que alguien le ayude a alcanzar su objetivo. Pero no contemos con eso, contemos con nuestra propia habilidad, con nuestra propia fuerza, con nuestra propia capacidad de lograr los objetivos, ¿sí? Y recordemos que los objetivos no se logran nunca de la noche a la mañana. Los objetivos son un proceso construido, ¿sí? Actuar en pequeño es construir poco a poco para llegar a lo grande, ¿sí? Miren, y en eso también seamos realistas. Si bien los grandes triunfos se construyen paso a paso, los grandes fracasos se construyen paso a paso, ¿sí? Los grandes fracasos en muchos casos, en casi todos los casos, son el producto de una construcción, o sea, de una sumatoria de errores, ¿sí? Alguna vez hablaba yo con un tipo muy bien preparado en el tema de evaluar accidentes aéreos, ¿no? Era su trabajo. Y me decía, mire, ningún accidente aéreo ocurre así porque sí, excepto cuando de pronto el peleador ahí, el resentido social, puso una bomba y claro, el avión estalló y eso sí fue una cosa de un segundo, explotó un avión y ya, ahí se acabó todo. Pero normalmente los accidentes aéreos resultan ser la sumatoria de una gran cantidad de errores, errores en la preparación, errores en el equipo y errores en la manipulación del proceso que llegan a un resultado lamentable. Y así, no solo los accidentes aéreos, muchas cosas en la vida son solamente muchos de nuestros problemas, la sumatoria de una cantidad de errores. Se los puedo decir, es real. Ahora bien, esos errores, esos problemas terminan siendo en nuestra vida esa sumatoria de reacciones, de actitudes ante las diferentes situaciones, ¿sí?
eso es lo que pasa muchas veces incluso en las relaciones personales. Hay veces que esta persona, bueno, tiene un detalle maluco, pero después tiene otro, y después tiene otro, y te va llenando el vaso, y te va llenando el vaso, y decimos, no, no, ya no más, ya no quiero tener a esta persona cerquita a mí. Y alguien dice, se acabó el matrimonio, alguien dice, se acabó tu empleo, a veces es eso. Lastimosamente a veces es la suma de una cantidad de actitudes que nos llevan precisamente, entre las pequeñas situaciones, a sumar grandes rocas, grandes problemas. A veces son, y eso es lo que hay que entender en cuanto al tema de que decíamos de emociones, son pequeñeces que nosotros no controlamos. No queremos controlar, es que precisamente no las controlamos porque es que no, eso no tiene sentido, es muy pequeño, eso es muy pequeño y no lo controlamos por pequeño. Y la suma de esas pequeñeces terminan siendo nuestro gran fracaso. Ahí es donde entramos en el tema de, miren, este ejemplo que es bien valioso, que es una gran roca, agua fuerte, pesada, grande, capaz de enfrentar muchas cosas de la naturaleza misma, y una gran roca no es más que la sumatoria de millones y millones y millones de diminutas arenas. Eso es nuestro proyecto de vida. Nuestro proyecto de vida es la suma de una cantidad de diminutas actitudes diarias, personales, particulares, que nos van a llevar a la gran construcción de nuestra historia. Vamos a otro punto ahí que es importante y es determinemos nuestro proyecto. A ver, no importa cuál sea nuestro proyecto, vuelvo y repito lo que hace un rato decía, hombre, la felicidad al final es nuestro proyecto. Mi proyecto puede ser el mejor costurero, ser una gran ama de casa, ser un gran papá, ser un gran deportista, ser un buen músico, ser un buen abogado, ser un buen ingeniero. Ese es mi proyecto, ¿sí? No importa cuál sea, no importa realmente, ¿sí? Lo importante es que realmente al determinar nuestro proyecto, ese proyecto tiene que tener valor para nosotros y para los demás. O sea, si el proyecto mío no aporta al mejoramiento de la vida de los demás, no es un proyecto válido. Créanme, no es un proyecto válido, ¿sí? ¿Qué pasa ahí? Miren, lo importante es que le da un verdadero valor al accionar de cada día, en la medida en que ese accionar de cada día construye un proyecto, pero lo construye para bien de todos, no solo para bien mío. Si es para bien mío, no es un verdadero proyecto de vida, es un plancito interesante, bueno, pero no vas a tener una repercusión importante en la historia de los demás, en la construcción de nuestro entorno, ¿sí? Mire, un proyecto es algo que tiene que enaltecer los propios valores. Cada uno de nosotros tiene uno y a veces muchos valores importantes, y ese proyecto es coherente y enaltece esos valores que cada uno profesa. Eso es bien importante. Ahora, nuestro proyecto de vida debe ser algo que se mantenga vigente en el tiempo. Eso sí es fundamental, ¿sí? No nos podemos quedar en las viejas glorias. Tenemos que estar avanzando, mejorando, actualizando, ¿sí? Cuando yo hablo de quedarnos en las viejas glorias es porque en muchas ocasiones, no sé por qué, llegamos a un momento bueno en nuestra vida y creemos que todo va a seguir siendo así todo el resto de la vida. Es como el artista que se le acaba la fama y cree que sigue siendo famoso. Entonces se presenta en la calle y cree que todo el mundo lo va a perseguir. Ya pasó su cuarto de hora y no lo podía entender, porque al fin de cuentas tampoco actualizó su propuesta posiblemente artística, y entonces, bueno, de manera obvia, ya no es famoso. Qué lástima. Ahora bien, vamos a terminar con este puntico. Ya con esto acabamos, que ya llevamos un rato rico y
todos estamos cansados un poquito, ya hemos visto bastante información. Para determinar un proyecto, entendamos que sea un proyecto con propósito de servicio. ¿Y qué decimos de un proyecto con propósito de servicio? El proyecto con propósito de servicio es un proyecto hecho para beneficio de los demás. ¿Sí? Me otorga felicidad, pero es la felicidad de ver el beneficio de los demás. ¿Sí? Si mi propósito no es bueno para los demás, en la charla pasada ya decíamos, como en las empresas, cuando un producto no es beneficioso para la gente, el producto no triunfa, el producto no alcanza a triunfar porque no satisface una necesidad específica, porque no alcanza a hacer bien para los demás. Igual nosotros, como nuestras actitudes, nuestro proyecto de vida como producto social, si no es beneficioso para los demás, si no tiene un propósito de servicio, pienso que no es un proyecto de vida altamente válido. ¿Sí? Ahora bien, alguien me dirá, no, pero es que, pues, yo, cualquier cosa que puedo hacer, pues, ¿sí? Yo soy músico, pero ¿cuánta felicidad le das a los demás cuando eres un buen músico? ¿Sí? ¿Sí? Un futbolista, vemos multitudes enloquecidas, ¿sí? Un tipo que conduce un vehículo, taxi, un bus, un tipo que está en una oficina sentado, juicioso, trabajando, sabe que lo que sale de su escritorio es lo que sirve perfectamente en buena calidad de trabajo al beneficio de los demás. Eso es servicio. Ahí estamos creciendo en el servicio en la medida en que nuestro proyecto de vida está enfocado a hacer bien a los demás. Con esto yo creo que ya terminamos hoy. Seguiremos luego con otras charlas más interesantes que le van a dar también mucha secuencia a nuestro tema del servicio. Por ahora quiero que ustedes, por favor, si les gustó nuestra charla, le otorguen un like, que se suscriban a nuestro canal, que nos acompañen permanentemente, porque vienen cosas más lindas, temas cada vez más interesantes, ¿sí? Y por ahora puedo decirles, antes de desearles lo mejor de todo, inicien desde ya. Es que mañana ya han perdido un día, es tiempo perdido, inicien desde ahora. Me encanta haber hablado con ustedes un rato, me encanta que me hagan preguntas en mi correo electrónico y seré feliz también sabiendo que ustedes pudieron ser un poco felices con lo que pudimos hablar hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.